Buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga a todos ustedes. ¿Cómo vencer los deseos pecaminosos mediante Jesús en el santuario celestial que está intercediendo por nosotros en este momento? Esa es la pregunta que tenemos que contestar. Y para eso quiero hacer una oración. Padre nuestro, vamos a abrir su palabra y estudiar el folleto de escuela sabática de, de esta semana. Que su Espíritu Santo nos ilumine y nos fortalezca para vencer el pecado cada instante en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro ser. Gracias, Padre. Que este mensaje pueda grabarse en mi corazón, en el corazón de los oyentes y en cada persona que quiere crecer espiritualmente. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Jesús está en el cielo frente al Padre por nosotros. Esa es una idea muy clave para entender lo que Jesús está haciendo en el santuario celestial. Para entender esto necesitamos recordar que el hombre se colocó en un lugar imposible de volver a Dios y lo colocó a Dios de manera inaccesible. O sea, quedamos fuera de la presencia de Dios irremediablemente, a no ser por la intervención de Jesús, de Cristo. Nos hicimos enemigos de Dios. O sea, estamos destituidos de su presencia, de su gloria. Y como resultado de eso, fuera de la presencia de Dios, probamos el dolor y la muerte. ¿Ok? Pero Jesús vino a solucionar eso cuando murió en la cruz del Calvario. Él murió para librarte a ti y a mí de la muerte eterna. ¿Estamos de acuerdo? De la muerte eterna. Él vino para eso. Entonces, vino y solucionó ese problema. Nos dio el acceso a la vida eterna al morir en la cruz y resucitar. Pero hay un punto. Es que el pecado no solo me destituyó de la gloria de Dios, no solamente me trajo muerte y dolor, sino que también el pecado me creó hábitos y deseos y caminos pecaminosos que tendemos a probar, que tendemos a, a volver a practicar. Ese es el problema. Y eso es la pregunta que hoy contestaremos, porque Jesús está intercediendo en el cielo por esa razón, para que, para que tú y yo venzamos esos caminos pecaminosos que el cerebro sabe de memoria, ¿no? Ese es el punto fundamental, porque el pecado contaminó la fuente de pensamiento que hay en mi corazón, que antes era puro y limpio en el hombre, pero que ahora se volvió pecaminoso. Antes habitaba Dios, ahora habita el diablo. Antes era limpio y puro, ahora es pecaminoso y podrido. Pero Jesús está intercediendo para limpiar esa fuente de manera definitiva. Ese es el punto. La Biblia lo llama con esta palabrita que está en Santiago 1:13 cuando dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y ni él tienta a nadie. No diga eso, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, y la palabra clave concupiscencia, es atraído y seducido. Muy importante la palabra concupiscencia, porque viene del griego epitsemia, que significa deseo, pasión, codicia, deseo prohibido. O sea, ahí queda el problema del pecador. Cuando tú cometes un pecado, yo cometo, Dios te perdona de manera inmediata. Tenemos un abogado, inmediatamente te perdona. No hay problema por eso, pero el problema es que se queda la concupiscencia, los caminos cerebrales que le llaman muchos entendidos. Entonces se queda ahí la tendencia a pecar, el deseo prohibido, las ganas de pecar. Y eso nos produce seducción. Y con esto quiero aclarar un poquito porque la palabra seducción que aparece ahí
está en una palabra griega del asó, que significa engañado, entrampado. Es como el cebo que el animal ve, pero no ve la trampa y te cae encima. Entonces el pecador piensa que sus caminos neuronales, con concupiscencia y deseos pecaminosos, va a sacar un provecho, un beneficio enorme, termina acabando como muerte. Por eso es que allí en Proverbios dice hay caminos, y cuando habla de caminos cerebrales, porque ahí comienza todo. Luego vienen las palabras y la acción, obviamente, pero habla de caminos cerebrales, que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte, pero que acaban por ser caminos de muerte, como dice aquí en Proverbios 14:12. Entonces es importante entender que lo que está haciendo Jesús en el santuario celestial es haciendo esto, superando tus caminos neuronales. Y tú tienes que entender cómo lo está haciendo. Pecar no es un problema, ya dijimos, porque Dios te perdona si te arrepientes. Pero el problema está en la concupiscencia o el deseo que queda grabado en tus neuronas, deseo de pecar. Entonces, cuanto más practicamos el pecado, más ganas de pecar da. Entonces, porque las neuronas están conectadas unos a otras. Pues por eso se llaman también caminos neuronales. El hábito, la tendencia, los gustos, los deseos, y eso, en hábito. Por eso es que el que más practica el sexo prohibido, le es difícil superarlo. El que más se droga, le es difícil superarlo. El que más consume alcohol, le es difícil superarlo. O sea, estás alimentando hábitos en tu cerebro, en tus neuronas, que se van a volver contra ti mismo cuando quieras, cuando veas la necesidad de dejar ese vicio o ese pecado. Porque ese mensaje tu cerebro recibe constantemente que las neuronas aparecen allí como tus propios enemigos. Por eso en Isaías 55:7 dice el profeta, deje limpio su camino, habla de caminos cerebrales, neuronales. El varón inicuo sus pensamientos y vuelva hacia el Señor, el cual tendrá de misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio o grande en perdonar. ¿Cómo nosotros podemos vencer estos caminos neuronales prohibidos? ¿Cómo lo hacemos? Y aquí está el punto, porque tenemos que entender. Desde el punto de vista científico, el otro día estaba mirando un poco eso, y hay un neurotransmisor que actúa a través de la neurona cuando queremos olvidar algo, que se llama gamma aminobutírico, gamma aminobutírico, pero se conoce con el nombre de GABA, que es un neurotransmisor inhibidor, que es como el polvo que quiere hacer olvidar algo en el cerebro a las neuronas. Entonces, cuando tú practicas algo, dejas de practicarlo, dejas de hacerlo, automáticamente viene el GABA o gamma aminobutírico y como es un neurotransmisor inhibidor, hace olvidar las cosas. Y eso puede ocurrir a favor de lo bueno o a favor de lo malo, depende. ¿Cuáles son tus hábitos alimentarios neuronales? ¿Me estás captando? Entonces depende de eso para que tú venzas tus deseos pecaminosos, que Jesús está en este momento intercediendo en el santuario celestial. Depende de eso. Ahora miren, cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, está diciendo Jesús, yo, mis caminos neuronales míos, escuche bien, mis caminos mentales, mis deseos, mis inclinaciones, son de verdad vida. ¿Por qué? Porque yo te llevo al Padre. Yo te llevo al Padre. Porque en el Padre hay vida eterna. Por eso el versículo dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. En el Padre hay vida eterna. Entonces Jesús dice, yo, mis caminos neuronales, mis caminos cerebrales, todo lo que yo te quiero dar, te lo puedo dar. Y yo te doy vida eterna. Yo te voy a llevar al Padre. Entonces, ¿qué sucede eso? Jesús está hablando diciendo yo soy el camino. Aquí justo, usted está viendo la cerca blanca.
y ve una puerta acá con cortinas. Ahí está parado Jesús. Y le está diciendo, yo soy el camino. ¿Cómo se entra ese camino al Padre? ¿Cómo se entra? ¿Cómo puedo dejar de pecar? ¿Cómo, como impío, cómo puedo dejar mis caminos? Como inicuo, mis pensamientos, ¿cómo puedo dejar? Muy bien, tú entras por ahí y vas al sacrificio que está ahí, el sacerdote de blanco. Lo estás viendo en la imagen. Y ahí es, Jesús muere por tus pecados. Y tú lo aceptas a Jesús y oras mucho. Ahorita vamos a ver eso. Pero ahí también tú mueres. Crucifican tus deseos, tu concupiscencia ahí. Y resucita. Ahí está la fuente del lavacro que ves ahí, la fuente del agua. Significa la resurrección y también simboliza esa agua el Espíritu Santo. Porque Jesús resucitó, hermano, pero tú y yo podemos resucitar en el Espíritu Santo. Y eso no viene con personas que oran poco, 5 minutos al día, 10 minutos al día. Tiene que ser una comunión muy intensa para que ocurra una resurrección mental. ¿Qué quiere decir una resurrección mental? Nuevos deseos, nuevas tendencias, neuronas que vayan olvidando las ganas de pecar, deseos de pecar, y que se transformen en deseos de acercarte a Dios. Neuronas que te acerquen a la oración, que te acerquen a leer la Biblia, que te lleven a la iglesia, que te lleven a compartir con otros. Nuevas neuronas. Eso significa resucitar en el espíritu. Y el espíritu viene por eso. Pero ¿cuándo? Cuando tu cerebro comienza a alimentarte de eso. Cuando tu cerebro comienza a recibir ese alimento a través de la oración intensa, a través del estudio de la Biblia intenso y a través de la comunión en la iglesia. Eso tienes que entenderlo muy bien. Si quieres la intercesión de Jesús en el santuario. Entonces Jesús dice, yo soy el camino. Primero, acepta mi muerte. Muere tú en el altar, resucita en el Espíritu Santo y vas a entrar al lugar santísimo a comer el pan que es Jesús diariamente. A la oración, ahí estás viendo. Bueno, ahí está, mire, voy a mostrar esta imagen. Ahí el lugar santo, entras ahí, ya no entras físicamente, entras espiritualmente a comer el pan. Mira, el pan en la mesa. Luego entras al altar de la oración, que también es el incenciario continuo. Nunca se apaga porque significa orar sin cesar. Y eres una luz ahí en el candelero. Si quieren, denle pausa al video para que ustedes puedan entender esto. Entonces, ese es un continuo. Continuamente medito en Dios, que es el pan de vida, a través de la Biblia. Continuamente oro a través de la oración sin cesar. Y continuamente soy una luz. Comparto a otros lo que Dios hace conmigo. Y entonces ahí, cuando tú haces esto, mantienes una santificación en tus neuronas, el GABA, un neurotransmisor inhibidor, trabaja en favor de Dios y tú comienzas a vencer las ganas de pecar o deseos de pecar porque has reemplazado por neuronas con deseos de orar, con deseos de la Biblia constante, con deseos de comunión constante, con orar sin cesar, como ya lo vamos a ver ahorita. Y eso es lo que está haciendo Jesús. Miren, Hebreos 7:25, cuando dice, por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Porque yo he escuchado cómo Jesús está intercediendo por ti. Ay, está rogando al Padre que te salve, que te salve. Y como que, hermano, ya Dios Jesús no tiene que rogar al Padre para que nos salve, porque ya Él nos ama. Ya lo demostró dando todo. Ya no necesita decirle, Jesús, ámalo al Padre, Padre, ámalo más a este pobre señor, a esta pobre señora metida en problemas serios de pecado, en adulterio, en fornicación, en robo, en mentiras, en orgullo. No necesita decirle eso, Jesús, al Padre, ámalo, porque ya el Padre nos ama, hermano. Pero hay un punto. El problema es que Jesús le dice al Padre, Padre, yo te voy a entregar hijos como yo, con mis caminos neuronales, con mis tendencias espirituales santas. Yo te voy a entregar. ¿Y cómo lo voy a hacer? Yo voy a vivir en él. Yo voy a vivir en su cerebro. Y entonces él está intercediendo ante el Padre para esa promesa que le hizo al Padre, llevarte a ti limpio, puro, libre de esos deseos. La intercesión es para eso, para hacer de ti, de mí, puros de cerebro, puros de neurona,
puros de pensamiento, puros de deseos. Y ahí está. Por eso Jesús dijo en el siguiente versículo Pablo dice, así que hermanos, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo, porque después que entra al lugar santo, orando todo el tiempo, el incenciario, ¿verdad? Comiendo el pan en la mesa de los panes, la Biblia, y siendo una luz en el candelabro, haces esto con intensidad, hermano, entras al Padre porque Jesús se posesiona en ti y entras al lugar santísimo, espiritualmente, y la gloria de Dios viene sobre ti. Quiere decir gloria doxa, que es su carácter. Lo vamos a ver en otro estudio. La gloria de Dios. Entonces, eso es lo que está haciendo Jesús en el santuario en este momento. Entonces, la cual nos abrió un camino nuevo, ahí está, el camino neuronal de Jesús nuevo y vivo, que es Jesús que vive en ti, ¿no? Por medio del velo, esto es de su carne. Eso es lo que quiere hacer Jesús, colocarte sus caminos neuronales en tu cerebro. ¿Cómo? Con las herramientas, oración continua, en todo tiempo. ¿Cómo se logra esto? Acerquémonos pues con corazón sincero. Eso vamos a hacerlo en otro estudio, se los prometo, porque es importante entender este versículo. Acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo los corazones rociados y así libres de mala conciencia y los cuerpos lavados con agua pura. Corazón, cardía. ¿Qué quiere decir cardía? Mente, intenciones, emociones, intelecto, tendencias, deseos. Con el corazón así como estás podrido, sucio, maligno, con corazón sincero. Y así vas a alcanzar la pureza de Jesús. ¿Cuáles son las herramientas? Dijimos, la oración sin cesar, el incensario. Orando en todo tiempo, como dice aquí en Efesios 6:18. O haciendo lo que Jesús dijo. Yo soy la vid, ustedes son la rama, solamente permanezcan en mí. Menos la palabra griega que dice permanecer, que quiere decir habitar para siempre, no irse nunca. Orando sin cesar, leyendo la Biblia, comunión con Él. Porque si no hacemos eso, separado de Él, nada podemos hacer. Estamos perdidos, porque solo hay vida en Él. En Efesios 3:17 dice, para que por medio de la confianza de ustedes, el Mashiach habite en sus corazones, de la palabra habitar, en sus corazones, en sus mentes, en su cerebro, para que Jesús habite adentro, para que Dios habite adentro de ustedes, con estas herramientas que hemos mencionado. También oro que ustedes sean enraizados, ahí está, y cimentados. Dos cosas ocurren cuando haces de manera intensa. Te enraizas en Dios y te cimentas en Dios. Eso es lo importante, que tu cerebro se enraice en Dios, que tus deseos sean los deseos de Dios, que tu cimiento sea la roca que es Jesús, a través de la oración, el estudio de la Biblia, compartiendo con otros. No, no te detengas hasta que Dios eche raíces en tus neuronas y en tu cimiento, en tu cerebro, para que con todo el pueblo de Yahweh sean dados el poder para comprender la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Mashiach. O sea, vas a entender el amor de Dios plenamente. El amor es Dios, a través del fruto del Espíritu Santo, que es amor. Sí, conocerlo aún cuando sobrepasa todo entendimiento, para que sean llenos con toda la plenitud de Yahweh. O sea, vas a tener un conocimiento, vas a entrar al lugar santísimo espiritualmente y vas a tener una experiencia impresionante con Dios. ¿Cómo sucede esto? Está intercediendo Jesús en el santuario para producir en ti el querer como el hacer, según su buena voluntad. ¿Que el querer qué? ¿El hacer qué? El querer orar intensamente, 24 horas, todo el tiempo, el meditar en Él, para que las neuronas sean trasladadas de Jesús a tu cerebro a través de ese mecanismo. Esa es la intercesión de Jesús. Él está intercediendo por eso ante el Padre, por nosotros. Él quiere producir el querer como el hacer, hasta que lo ame, según Lucas 10:27, con todo el corazón. O sea, ahí está el cardiano, mentes, deseos, pensamientos, hasta que totalmente tus deseos sean los deseos de Dios, y con toda el alma.
y con toda la fuerza y con toda la mente. El alma, el suje, como si él fuera tu respiración, sería la traducción. Y ames a tu prójimo también, como a ti mismo, o como diría 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoce la mente o designios del Señor para darle instrucciones? ¿Quién? Dice Pablo. Mas nosotros tenemos el Espíritu de Cristo, o en otra traducción sería la mente de Cristo. ¿Y qué significa tener la mente de Cristo? ¿Qué significa? Los deseos de Cristo. Jesús está luchando por eso cada día te llama, cada día te llama, para que tengas una comunión constante, intensa, y que la intercesión de Jesús en el santuario celestial sea efectiva. Si no, no será efectiva. Te invito para que ores de manera intensa y tengas la mente de Cristo. Vamos a orar. Señor, quiero tener tu mente, quiero tener tu corazón, tus pensamientos, tus neuronas en mí. Si alguien está escuchando este tema, toma su mente y su corazón y perfeccionalo a tu imagen. Gracias por interceder por mí y por mis hermanos en el santuario celestial. Enséñanos a orar de manera intensa. Te lo rogamos, Padre, sin merecerlo, confiando en tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.